todos tomen una entrevista. Por ahí Claro, no me había quedado claro porque, bueno, finalmente hacemos tipo una encuesta más cerrada a los padres y entrevistas solo a los profesionales. Y creo que estaría bueno, no sé qué piensan los demás, en función a lo que comentaba recién Macarena, que bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que se pregunta, cómo se abordan algunas cuestiones que los padres, como sabemos, derivan el estilo de crianza, no es inventado, sino que deriva de la propia historia, entonces pueden abrirse cosas que por ahí después sean muy difíciles de codificar, ¿no? Entonces por ahí estaría bueno, ¿por qué no hacerlo en un Forms? Sí, claro, y Yo aparte creo que, no se podría subir a ningún lado tampoco. No, perdón. Yo creo que pueden hacerse entrevistas a padres y a profesionales y de todos modos hacemos una entrevista por persona, digamos, porque en el formato establecido ¿cómo se llama? Horizontalidad, digamos, si bien son 5 estudiantes, somos como 12 o 13 personas. Entonces, no creo que haya inconveniente en que terminen siendo, no sé, 5 entrevistas a padres y 5 a profesionales, por ejemplo. En un formato de horizontalidad nosotros también colaboraríamos recolectando datos, eso quiero decir. Claro, pero por ejemplo, ¿qué información sacaríamos de la entrevista a padres? Porque datos y eso los tendríamos que modificar, no podría ser una subida, como decían recién, no sé, a un canal de YouTube o algo así, tendría que ser extraer fragmentos escritos y eso, ¿o no? Sí, se puede conservar la confidencialidad y el anonimato de los participantes y en vez de subir el video, se suben por ahí fragmentos de las conversaciones. Claro, claro, eso pensaba yo, porque los profesionales, bueno, pero los padres capaz que sería mucha exposición. No sé si los profesionales también van a acceder todos a que se suban los materiales. Yo por lo menos no sé si accedería a que me graben diciendo cosas. Pero, no, pero hay muchos yo creo profesionales que hacen todos, difusión ya de por sí, entonces capaz claro, están acostumbrados a... Claro. Pero Además, creo que sí, que va a tener un valor hacer entrevistas a padres, por más que se conserve el anonimato y la confidencialidad. Y además por ahí, para garantizar, digamos, la fluidez y que la entrevista esté buena, se me ocurre que les podemos mandar las preguntas antes. Entonces ellos también se preparan, saben de lo que van a hablar, refrescan algo, hacen como un punteo y eso está bueno. ¿Cómo hacen cuando los van a entrevistar en la televisión o algo que envían las preguntas antes? Y las Para aprueban. no... No. ¿Eh? Para aprobarlas o no, que no haya sorpresas. Claro, para ver, bueno, si es algo adecuado o incluso dice, bueno, prefiero agregar esto. Nada, me permite preparación que creo que eso va a hacer también que ellos piensen qué es lo que van a decir. Eh, pero en general, sí, se puede hacer un pequeño consentimiento o una nota informativa pequeña diciendo, bueno, se va a hacer esto, las preguntas que le vamos a hacer son estas, luego va a ser subida a una página y va a estar disponible en determinada página en caso de que bueno, el otro grupo avance con el diseño de eso. Y si usted autoriza, bueno, va a ser difundida ahí públicamente. Me parece que decirle que podemos ofrecerle algo de edición en caso de que, bueno, haya algún aspecto que no quede del todo bien, que previamente se lo vamos a mandar antes de publicarlo para que chequee y lo autorice. Eso me parece que en principio habría que empezar a armar como esa hoja de información y bueno, empezar a ver por ahí las preguntas. Sí, como decía recién Lucía, también reforzar el tema de la confidencialidad en el caso de los padres, ¿no? De los familiares, y que les quede claro que no es una cuestión persecutoria, ni muchísimo menos, sino que el objetivo es conocer sobre esta temática y bueno, las personas encargadas de la crianza, qué visión tienen y qué experiencias tienen en torno a eso.
Sí, sobre todo porque puede ser un tema medio delicado a veces. Ujú. Y está bueno eso de plantear preguntas y también como dejar abierta la posibilidad de que si, no sé, un profesional dice algo o un padre, poder indagarle respetuosamente, obvio, para que se explaye en el momento. O sea, tener ya una guía, como decían recién, y también que esté la posibilidad de preguntar algo en el momento. No sé si estaría bueno. No, estaba pensando que la otra opción es que como este proyecto va a tener continuidad y estamos tan justos de tiempo, la otra posibilidad sería focalizar en esta instancia en el informante calificado que es el profesional y dejar a posteriori, a partir de lo que aparezca como información relevante, de qué es lo que origina más consulta, cuáles son los métodos más utilizados, hacer esta primera vuelta porque estamos ya en noviembre. O sea, a mi juicio vamos a estar como muy justos de tiempo para hacer todos estos pasos y en realidad lo de los padres ocupó un primer lugar, pero después en el grupo general fue siendo como de mayor relevancia la indagación a los profesionales. O sea, en todo caso, sumar profesionales. ¿Qué te parece, Maca? Vos, una encuesta más estructurada o... Yo creo que era como originalmente se había planteado, una encuesta, una entrevista semiestructurada para profesionales y una encuesta estructurada como a padres. O sea, la encuesta a padres no es que requiera tiempo, porque es algo que, che, me completás esta encuesta, toma 10 minutos y no es que eso no requiere tiempo. Yo creo que requiere más estructuración, más formación y más armado la entrevista. Y como dice Eli, o sea, lo ideal es sí, mandárselas antes, después editarlas, que ellos den el ok, o sea, tiene todo un laburo adicional que no tienen las encuestas estructuradas, que es cargar los datos en una base, calcular porcentajes y armar gráficos. O sea, eso tiene menos de elaboración por ahí. O por lo menos yo sé cómo hacer porcentajes y gráficos y no edición de videos. Entonces siento que por ahí requiere como más tiempo. Pero no sé tampoco como para opinar respecto de la viabilidad o la factibilidad de hacerlo. No sé cuántas clases nos quedan. Eran 8 clases. O sea, quedaría una clase por semana, ¿hasta cuándo? Fines de noviembre. ¿Qué quedan? ¿3 clases? O 4, lo sumo. Si descontamos la de presentación. Bueno, no sé. Digo, como para comentarlo esto y ver la factibilidad de qué privilegiamos en función del tiempo que tiene asignada una práctica sociocomunitaria de nivel 1. Yo creo que sí o sí es como requisito, de que también por eso ellos se han inscrito y han decidido formar parte de este proyecto, es ir a hacer una evaluación realmente, ir a la práctica, no solo quedarnos en, bueno, vamos a elaborar la entrevista y que el año que viene el que continúe el proyecto. No, digo. digo. Que es importante la recolección. Vos decís o entrevistas o encuestas. Qué sé yo. No sé si son excluyentes. Como digo, yo creo que si una persona hace una entrevista y 2 encuestas, ya tenemos datos como para... Sí, yo creo que también por los poder tiempos. hacer las encuestas se puede. Sí, sí. Sí, claro, yo creo que eso sí, la semana que viene tenemos que tener la encuesta y la entrevista, sí. O sea, planificando, pensándolo así. La semana que viene, 11 del 11, tener ya la encuesta y la entrevista y dejar el 18 para cualquier consulta respecto de la toma de datos, el 25 ya juntarnos con los datos recolectados para elaborar un informe final para el 2 de diciembre, que sería la última clase. No sé, ¿qué les parece? Claro, nosotros habíamos puesto al principio 3 encuentros con los padres, pero ahora serían menos.
Serían Como 2, 3 encuestas. No entiendo. al menos Perdón. a 3 padres, madres o 3 responsables. entrevistas, decís. Claro. Tenemos pensado. Pero ¿Que cada uno haga 3 entrevistas? No, lo que pasa es que ahora estamos sumando, eso se reemplazaría en parte, Claro. sería una entrevista y 3 encuestas, o sea, sería una Claro, conjugación sí. de los dos instrumentos. Claro, y ahí se tendría más factibilidad, digamos, porque hacer una entrevista y aplicar 3 encuestas, Claro, más, eso. dije 2, ahora digo 3, mañana digo 4. Pero realmente las encuestas uno se las... las encuestas es, tomá, no me completás esto, un amigo que tiene un hijo, que tiene un sobrino, que tiene un... Pero bueno, tenemos que tenerlas armadas ya para la semana que viene. Exacto. Habría que elaborar un forms por ahí, un drive, y que todos podamos trabajar en él, armando una encuesta en función de, bueno, de la literatura que hemos estado leyendo, de las búsquedas que hemos estado realizando, y que todos puedan trabajar en ella y opinar, tanto en la entrevista como en la encuesta. Y Eli, Yo el formato que le daría es una opinión, esto como decimos siempre es horizontal, pero la entrevista que sea semiestructurada, que tenga las preguntas establecidas, por ahí yo dejaría, si vos querés decir, bueno, priorizamos una u otra, que se hagan 5 entrevistas a profesionales y a los padres solo encuestas. Sí, yo pienso Como lo para mismo reducir. también. Es mucho más rápido y por los tiempos que manejamos, quizás hasta sería más fructífero que enroscarnos en hacer entrevistas a padres, no terminarlas y todo eso. Sí, habiendo por un lado padres, por un lado profesionales, por un lado entrevistas, por un lado encuestas, yo creo que tenemos que simplificar y, bueno, decir encuestas a padres, entrevistas a profesionales, ¿no? Listo. Perfecto. Puede ser más Entonces factible habría que con los retomar tiempos. las preguntas esas que hicieron ustedes y transformarlas por ahí para un formato de profesionales. Y en O función también también esos de temas, esas preguntas, transformarlos en encuestas. exactamente, transformarlas en preguntas a pares, pero estructuradas. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Eli, ¿y Perfecto. vos contactarías a los profesionales para ver medianamente no, para ver sus agendas? Sí, ustedes arreglamos el horario, o sea, horarios en los que ustedes puedan, y en función de eso, bueno, arreglamos. Yo creo que la que puede llegar a estar más complicada puede ser la psiquiatra, pero bueno, arreglamos. Creo que por ahí los horarios que son más factibles son los horarios después de las 19, donde terminan de trabajar o atender. Pero podría ser, sí, yo las contacto, no, ya les pregunté y me dijeron que sí, así que no hay problema. Por ahí sí sería importante evaluar, hacer como una hojita de información, ni siquiera tiene que ser un forms, una hojita donde, bueno, por ahí creo que había un logo incluso, ¿no? En el que habían trabajado. Sí, que las entrevistas sigan un formato semiestructurado en donde todos preguntemos más o menos y vayamos por el mismo rumbo. Eso sí, creo que es Claro, importante. sí, habría que preparar esa hojita y hoy en esa hojita misma por ahí se le podría preguntar, bueno, de preferencia, en qué horario quiere ser contactado, ¿no? O ponga su disponibilidad también, entonces ahí también sabemos, eh, por ejemplo, podríamos mandar un mail, si no, al que tengan que responder y estoy tirando ideas, ¿no? Podemos realizar la invitación por mail, toda la descripción por mail, y bueno, indicando, bueno, que responda, la disponibilidad en la que, o horarios en los que prefiere ser contactado, por ejemplo, ¿no? Entonces después por mail se envía el link a la reunión, por mail se envían las preguntas, ¿no? Me parece que es un canal formal y que está bueno. Bueno, yo me animo a armar el mail para presentar, o sea, vamos ya que quedan 10 minutitos nomás, vamos a armar, me animo, digo, a armar el mail de presentación
nos gustaría invitarlo a usted a colaborar en este estudio del proyecto, no sé si darle el spoiler de que el proyecto se llama Educar sin castigar y después preguntarle sobre el castigo, pero... No, pero por bueno, ahí se puede poner, por ejemplo, en el marco de unas prácticas sociocomunitarias sí, de la Facultad de de la Psicología. universidad, de formación, Exacto. estudiantes de grado, sí. Armo eso, esto de en qué horario tendría disponibilidad, en qué más dijiste, le enviamos las preguntas para que tome conocimiento de qué sería lo que se abordaría en la entrevista. La entrevista se realizaría de manera remota por medio de la plataforma Zoom, todo esto de que grabaríamos, de que le permitiríamos revisarlo, editarlo. Armo todo eso en un Drive para que todos lo puedan revisar, modificarle lo que quieran, y por ahí que otra persona se ocupe de las preguntas de las entrevistas. Bien. Y también me animo, bueno, si las chicas pasa que no quiero decir, si ya que dijeron que están haciendo instrumentos 1 y que ya tuvieron también estrategias, por ahí elaborar una encuesta estructurada. Sí, yo iba a decir de hacer, no sé si hay algún grupito para hablar más ágilmente, pero ir haciendo una, ¿cómo se dice? Un cuestionario de estos de Google y que podamos ir participando todos. Claro. Y Bien. también estaría bueno eso que dijiste de no poner que es en un proyecto que se llama Educar sin castigar porque lo cegamos totalmente. Como spoiler. Que no tienen que decir que castigan. Así que no sé si hay algún grupito, algún canal, yo capaz que no estoy enterada, como para que hablemos mejor, más que nada por lo del el documento de Google. Mira, si te parece, Lucía, generalo Dale. al Forms, por ejemplo, y Tenés que poner compartir con y pones los mails de Gmail y les permite editar a todos los que vos invites. claro, por ahí en el grupo de WhatsApp pones viste, te conectás a web WhatsApp, pones Sí. el link, este es el formulario para trabajar sobre la encuesta para padres. Por Sí. favor, déjenme su mail, así los agrego para que puedan compartir el archivo. Entonces ya sabemos que los que van a trabajar en esto van a poner su mail y los que no, no. El tema es que yo no estoy en un grupo de WhatsApp, por Claro. eso Ah, ¿no estás? no, por eso preguntaba. No, yo tampoco estoy. No sabía que No, había. sí. No. A ver, pásenme sus Esperen. contactos. Vamos a hacerlo En más el chat. fácil. Esperá que creo un formulario. El grupo de WhatsApp de esta comisión, yo Formulario. tampoco estoy. En el Es que es grupo. uno del De proyecto. esta comisión no sé hay si uno es de puntualmente. comisión. Ah, Ahí. claro, no. El general, pero claro, los El inscritos proyecto no tenía un están. WhatsApp, claro. Ah, sí, en el general estoy. Si no, la otra es que lo Después le armo podríamos y preguntar a Seba si- la próxima lo paso, pero capaz que perdemos mucho tiempo. Y Sí. No, yo ya lo armo, mira. Cuestionario. Lucía, ¿vos estás en el grupo que se llama Educar sin castigar? no. Ahí te agrego. No sé, digo, te agrego, no sé cómo se agrega gente. Es que Pasa me ahí. parece que Seba es el... Claro, él lo creó, ¿no? No sé quién lo creó. Ah, y Ailu. A ver, agregar colaboradores. Bueno, decime tu teléfono, Eli, Lucía. Ana G. Connie, vos, Glo, no tenés Bien. Gmail, ¿verdad? Sí, ahora después te lo paso. 24. Bien. Está el número ahí, si no te lo dicto, Eli. Sí, ahí está. Chicas, Bueno. me pasan su mail, tiene que ser de Gmail para que les permita editar. Ahí está. Valentina, ahí. ¿Sí o sí de Gmail tiene que ser? Sí, porque como el recurso de Google, de los cuestionarios de Google Forms es de Google, el mail para que te permita editar tiene que ser de Gmail. Bien, ahí lo paso. Te paso el mío, Maca. Es Sí. gigonpsico@gmail.com. Gigonpsico. Listo. Perfecto. ¿Quién más me falta? Gracias. Rocío. Y listo. Bien. Ahí se los mando, enviar. Les tiene que llegar una notificación de te invitaron a editar este cuestionario.
Nada, y después entran y el puede editarlo cualquiera, digamos. Una vez que están dentro de la cuenta de Gmail, puede editarlo cualquiera. ¿Se puede hacer con control de cambios o no? Dejar comentarios. No, no tiene control de registro de cambios, así que no borren todo. Pero sí, o sea, a ver, si quieren les comparto y les muestro rápido más o menos cómo funciona. Compartir, alternar. A ver, esperen que no sé cómo es esto. En Jitsi, ahí ven, ¿no? Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, tiene, supónganse, no sé, alguna vez le pegó a su hijo. Ah, claro, ahora entendí lo que estás compartiendo. Entonces, uno puede poner la opción de respuesta breve, que sería como abierto, que no es la idea, o puede directamente poner distintas opciones. Entonces, sí, pero trato de evitarlo. No, nunca. Y después, al finalizar, acá uno pone que las preguntas sean obligatorias para que si le faltó alguna, responder alguna pregunta, le diga te faltó esta, ¿sí? O pone directamente que no es necesario que conteste a todas las preguntas. Y después, cuando uno agrega, pone agregar pregunta, hace la pregunta siguiente. No sé, ¿ha visto alguna vez que le peguen a un niño? Me las estoy inventando, sí, no estoy muy creativa aparte. Sí, no, tal vez, bueno. Si uno quiere agregar distintas secciones, supónganse una sección sobre preguntas generales y otra sobre crianza de los propios hijos. Por ejemplo, uno puede decir al principio, ¿tiene usted niños, hijes o niñez a cargo? Y si la persona dice sí, y si la persona dice no. Si la persona dice sí, podemos hacer que el cuestionario, ordenar, ir a la sección según la respuesta. Si la persona dice que sí, vaya a una sección en donde le pregunte sobre la crianza de sus hijos, y si la persona dice que no, vaya a otra sección en donde contesta preguntas generales, no si le pegó alguna vez a sus hijos porque no tiene hijos, pero qué opina sobre, opino que está mal, opino que está bien en caso de necesidad, opino que, o sea, opciones más generales, digamos. ¿Me explico? Sí, está perfecto. Entonces, uno se posiciona, cambia la sección, y esta sección es padres. Pónganse. Entonces, si la persona dice que sí, acá va la sección padres. En cambio, después ponemos sección general, qué sé yo, crianza. Crianza en general, opiniones generales. Voy a poner opiniones crianza. Entonces, si la persona dijo que no tiene hijos, vi la pregunta de los hijos. Acá. Si la persona dice que no tiene hijos, no va a la sección de padres, va directamente a la sección de opciones, opinión sobre la crianza. Y acá les preguntamos preguntas más generales, qué sé yo. ¿Sí? Va Se agregan. directo. Si contesta Claro. no, va directo. Exacto, suponete, qué sé yo, bueno, pongo así para que lo vean, ¿sí? Entonces, visualizar. Se ve así, la persona dice, ¿tiene usted hijos, niños? Sí, entonces va directamente a este lugar y después va recién, bueno, me dice que es obligatorio. Después va recién a la opción de opiniones generales, y en el caso de que la persona diga que no tiene hijos ni niños a cargo, directamente va a la sección de las preguntas más generales. Que serían de opinión acerca de lo mismo, pero sin estar remitidas a sus Así lo propios hicieron hijos. si tuvieron. Exacto. Entonces, acá se agregarían algunas preguntas generales que yo creo que deberían ser edad, género, qué sé yo, edad y género. ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su género? ¿Con qué género se identifica? Y después si tiene niños a cargo. Si son padres, les deberíamos preguntar si es la madre, el padre, el hermano, el tío, el abuelo, el tutor o el qué sé yo, y después empezar con estas preguntas de, bueno,
no sé, esto tendríamos que pensarlo, si alguna vez le pegó a su hijo para enseñarle que una conducta no debe repetirse, alguna vez, no sé, aplicó otra forma de castigo distinta del golpe, eleva la voz cuando sus hijos se portan mal, qué sé yo, no sé. Eso lo veremos en función de la teoría de las opciones. Y después, otras más generales de la crianza, no si tiene respecto de hijos, pero otras más generales sobre qué sé yo, qué cree que tiene que hacer si el nene hace un berrinche en el supermercado, qué sé yo, no sé. ¿Qué haría, por Después ejemplo? Directamente. Claro. Después lo armamos, pero bueno, la idea es que todos pueden trabajar en el cuestionario que no lo eliminen, que todas puedan ir agregando preguntas y que la semana que viene, cuando nos volvamos a juntar, bueno, opinemos y de última ahí, si creen que quedó muy largo, empecemos a sacar alguna pregunta o si quedó redundante algo. ¿Sí? Las preguntas se pueden mover de lugar arrastrándolas, uno aprieta acá y las arrastra. Insisto, se agregan acá, agregar pregunta, agregar sección, incluso se pueden agregar títulos o subtítulos. Ahí, perdonen, ahí me estaba fijando que hay una batería que se toma a chicos que se llama ENI, Evaluación Neuropsicológica Infantil, y tiene un formato de historia clínica que incluye les preguntan a los padres cuál es el método de disciplina más utilizado. Entonces da varias opciones que dice, bueno, regaño, castigo físico, tiempo fuera, premio, convencimiento, y tienen que responder nunca, casi siempre o siempre. Me parece que por ahí seguir un formato así puede estar bueno. Si les parece, yo la subo al grupo que tenemos de WhatsApp para que vean, es el punto 8. Me parece que puede servir. Tengo abierto cualquier cosa, estoy viendo. Estoy cuidando a mi sobrino y le presté la computadora. Los padres de niños de determinada edad con un límite, no, o que hayan educado niños, o que estén educando hoy día. Es una buena pregunta. Es bueno lo de la época. Yo creo que lo podemos incluir como una pregunta directamente de qué edad son sus hijos, cuando lo remite ahí a esa parte que dice, sí tengo hijos o sí tengo menores, ¿de qué edad? ¿Cuáles son las edades? O sus hijos están en edad escolar, por ejemplo, Claro, si queremos limitarlo a eso, se encuentran sus hijos. O no, me parece que lo de la edad es mejor. ¿Qué edad tiene el padre? Y cuántos hijos o cuántos niños y qué edades tienen. Porque en realidad también los métodos de crianza tienen un impacto de lo epocal. Yo no sé si lo limito. Si tenés un hijo que tiene 15 años, ¿por qué no? O sea, no sé si lo limitaría. No, pero estaría bueno si No, que se especifique, no limitarlo, claro. No limitarlo, pero saber si tener está la educando hoy información día o si educó. Claro, porque también podemos ver el contraste de ese epocal que decían recién. Sí, a ver, si está criando actualmente o no, claro. digamos. Yo, a ver si les vuelvo a ver. ¿Puedo hacer una pregunta que puede sonar muy fuera de encuadre? ¿Qué, el tiempo fuera, cómo lo vamos a considerar? Que apareció mencionado como una de las opciones. ¿Qué sería el tiempo fuera? Perdón por la ignorancia, ¿no? Bueno, ahí habría que entonces describir. Hay que describirlo además para el que responde, sobre todo, ¿no? Si lo Claro. utilizamos porque puede no entenderlo. Exacto. Sí, seguro. En principio yo creo que los definimos como métodos de crianza, métodos. Yo no sé, entiendo con lo un siguiente. término A ver, porque- primero le respondo, no sé quién preguntó qué era.
El tiempo fuera es una técnica que cuando vos tenés un nene muy desregulado se utiliza para sacarlo del lugar o del estímulo que está generando ese berrinche, esa locura, esa desregulación. Y por lo general se ubica como una silla o un lugar, no es el rincón, porque el rincón sí que es bien castigo, pero sí una silla para decir, bueno, ahora te vas a quedar acá. Se calcula 1 minuto por cada año de edad, o sea, un nene de 4 años, no más de 4 minutos. Se usa por lo general con nenes muy chiquititos. Se le explica, ahora te vas a quedar acá, vas a respirar y te vas a quedar estos 4 minutos. Cuando pasa ese tiempo, uno va, le explica al nene por qué estaba mal lo que estaba haciendo, trata de calmarlo, de regularlo, se toma esos 4 minutos para calmarse uno también de paso. Pero la forma de conceptualizarla, yo creo que en función de más que nada cómo se aplique es que se considera que es un castigo o no. Si es un tiempo fuera como técnica de regulación, no se lo considera castigo. Ahora, te vas a sentar ahí a la silla porque te portaste mal, sí es forma de castigo y eso no sería, digamos, lo que se promueve desde el proyecto. De hecho, es lo que se trata de evitar desde el proyecto de Educar sin Castigar. Sí se puede aplicar, entiendo, por lo que veníamos hablando al principio del proyecto sí se puede evitar, sí se puede utilizar como técnica regulatoria. Estoy teniendo un berrinche y, bueno, vamos a calmarnos, vamos a sentarnos, Eso sí, pero no como te vas a sentar ahí porque te portaste mal. Eso no. Creo que ahí le respondo. Iba a que cuando aparece como opción, me parece sumamente polisémico, tiempo fuera, para la interpretación que puede llegar a ser el que contesta. Porque como es lo que acaba de marcar Macarena, como es la naturaleza de cómo se contextualiza ese tiempo fuera, después desde la hora de contestarlo a la hora de interpretarlo, me parece que a mí, por ejemplo, me suscitaría una duda. Yo creo que para los padres vamos a tener que limitarnos por ahí a hablar de castigos en general, porque por una cuestión de la formación que uno tiene, hablar de castigo sin especificar si es un grito, un te vas a la pieza o un golpe. Por ahí el golpe sí se puede preguntar, aparte alguna vez le pegó a su hijo. No, eso sí, por ahí castigo físico, castigo verbal, esas diferencias. Usted le ha gritado. Pero hablar de castigo, no especificar técnicas. Y con los profesionales sí se puede hablar en la entrevista de la implementación de ciertos tipos de técnicas que podrían considerarse castigos en determinadas circunstancias y preguntarles, como es una entrevista semiestructurada y se pueden explayar, preguntarles cuál sería el formato de administración de ese tipo de castigos o técnicas. Sí, ahora como que lo tendría que pensar, pero lo que decíamos, si diéramos algunos ejemplos, ¿no?, de castigos, pienso que se podría indagar por la penitencia como una forma, pero también es polisémico incluso, no sé, como que, porque se puede realizar de una manera más, como el tiempo fuera, por más de que el padre no tenga la teoría y la sistematización de cuánto tiempo deja el chico, pero tal vez lo usa más con un carácter para que reflexione, para que se calme, para desconectarlo del berrinche, y otro puede ser que lo encierre en el baño, que lo encierra en el baño, se cansa de llorar, digamos. Tal cual. Hay que ver ahí cómo jugamos con las opciones, ¿no? Por eso con padres yo diría castigo y no especificaría si es yo hablaría de castigar. Yo creo que habría que hacer alguna diferenciación igual, ¿eh? Hay que ver cómo debería de ser una encuesta para habría que ver. No, pero quiero decir, por lo menos en relación con esto, viste que hay castigos más vinculados con la presentación del estímulo adverso y castigos más vinculados con la sustracción del estímulo positivo. Por algo de eso, por ahí, no tan técnico, que esté manifestado en lo que pueda responder la persona. No sé. Bueno. Sí, tendríamos que incluir por ahí una definición o la consigna debería ser un poquito más larga. Sí, o un ejemplo y que pongan si están de acuerdo y si no, y por qué. Una cosa claro, así. Que sean preguntas tal cual, como decís vos. Que no sé, alguna vez le pega a su hijo, pero considera que puede aplicarse una penitencia. Como de qué manera lo reta, digamos. Me parece que si el nene, como era el ejemplo de Gloria, le pega con la cartuchera al compañero, está bien dejarlo sin ir al campamento.
Bueno, Sí, por ahí, ¿parece bien? por ejemplo, Seguramente que utilicen esto de sacarle el celular, sacarle o sea, esas como... Sí, se pueden poner como Claro. ejemplos y que ellos indiquen qué tan de acuerdo están con... claro, y que nosotros sabemos que eso es por ejemplo, es una retirada de algo positivo, nosotros sabemos que eso es castigo, y después Como nosotros para eso lo sumar calificamos como información, una de alguna respuesta. manera. Yo voy Pero, agregando esto que ustedes iban diciendo de los padres, ¿sí? pero por ejemplo, no sé, sumado, por ejemplo, ante esa situación, por ejemplo, poner un ejemplo, usted en este caso, ¿qué considera más apropiado? Ignorar, ¿no? Eh, em, Ya entendí a dónde vas, sí. es una idea igual que se me ocurre, porque con algunos ejemplos, y nosotras por ahí indagar, sabemos nosotras que uno es castigo de determinado tipo, que el otro es el otro, y así. Em, Sí, como si pones de la segunda, retirarlo a otro espacio para que se calme. Ujú. O sea, no usar la palabra tiempo fuera, pero bueno, nosotros Claro, describir no las usar la opciones. palabra, sí. Claro. Em, Como ahí, y de ahí especificar, retirar para que se calme o retirar por castigo. Y entonces ahí diferenciamos estas dos cosas que ustedes decían, que me parece que obvio, no es lo mismo usado en un sentido que usado en el otro. Ujú. O mismo, si le pones hablar con el niño, también es polisémico, porque hablar con Ujú. el niño puede ser desde un lugar de reflexionar con el niño acerca de lo que ocurrió, o hablar con el niño y darle duro desde la palabra. Ujú. Sí, quizás eso de la polisemia se puede resolver con los ejemplos que estaban diciendo. Sí, Sí, porque si sí, no sí, sí. es casi que nos vamos solas a lo políticamente correcto. O sea que vuelvo a ser Exacto. autorreferencial, pero no tanto, como cuando le saqué el campamento y todavía me lo sigue recriminando. Hace 21 años que le saqué el campamento y todavía se acuerda. Estaba en la habitación que tiene el balcón acá en casa y escucho una criatura a los gritos, pero la verdad que me asomé porque pensé que podía ser una situación de donde interviniera un tercero. Bueno, era algo muy raro. Nunca me ha pasado en 16 años escuchar una niña gritando de esa manera. Y me asomo y era una mamá que por plena calle, la nena a los gritos, llorando, pidiendo por favor, y la madre diciéndole, ahora llegamos y te meto al agua, llegamos y te meto al agua, y la nena diciéndole, no mamá, no, por favor, el agua no, el agua no. Bueno, o sea, hasta ese tipo de situaciones que una vez se advierten en la calle, donde decís desde la palabra hasta el zamarreo, hasta esas cuestiones que decís, había una historia, porque la nena lo que gritaba es, no mamá, por favor, al agua no, al agua no. Tipos de situaciones que decís, y a vos, o sea, en un tono alto de voz, la madre, ahora cuando llegamos te meto al agua. Ese tipo de ejemplos que decís, bueno, ¿qué está pensando esta persona cuando era que no quería caminar? Una nenita de, no sé, calculo 2 años y medio, 3. Bueno, después se calmó un poco la situación porque los gritos eran tantos que varios nos asomamos porque no sabíamos qué pasaba. Pero seguramente no sé qué habrá pasado cuando llegaron a su hogar. Pero hay ese tipo de situaciones que decís, parecen totalmente perimidas, que alguien a esta altura de la situación, de la historia, meta el niño al agua como un modo de no sé qué, si pensará que el agua la calma, si tiene claro que le produce sensación de que la va a ahogar, no sé, no podía ponerlo en contexto. Pero es cierto que el poner ejemplos facilita todo este tema. Porque evidentemente para que la esté amenazando a viva voz en plena calle a las
4 de la tarde, digamos, donde hay gente transitando que va a escuchar la amenaza, ya creo que después... ¿Vos dirías que yo ponga, por ejemplo, alguna vez castigó a su hijo, dije, a su niña, no sé, sumergiéndolo en agua? Ya, sí. Sí, eso también que decían de la Sí. tecnología, hoy sería re común, el sacarle el celular, sacarle la tele. También, ¿no? Digo, como otra opción. Play, computadora, algo así. Claro. Sí, o lo del agua también, pero lo pensé porque hoy es re común que los chicos ya desde chiquitos tienen dispositivos así. Está bueno también esto después de la gente que le hicimos las encuestas y todo, mostrarles el trabajo que hay al final, ¿no? Como para concientizar, que se den cuenta que realmente era un castigo y que piensan, capaz que hasta les cambiamos la opinión y no sé, estaría re... O sea, esta gente que participa, digo, ¿no? Más allá de toda la comunidad. Voy a borrar esto porque... ¿Cuál? Va a quedar como que... Voy a borrar las que había hecho de ejemplo para que no quede. Ah. Otra pregunta que puede estar buena, pienso, es ¿cuáles son o en qué se le dificulta más a usted poner, pienso los límites, pero por ahí podemos ver eso, cómo lo podemos plantear, y entre diferentes opciones que señalen, por ejemplo, una o dos opciones, no sé, me cuesta porque me desregulo. O siento que esto no va a cambiar. O sea, como ver, bueno, se me ocurren como factores que hacen que se implementen estos métodos también. No se me ocurren otras alternativas. Es lo único que me funciona, por ejemplo. Es lo único que conozco. Uh-huh. Sí, eso estaría. ¿Cómo dijiste la pregunta, Eli? Ay, Como, ¿cuáles eran las situaciones que bueno, hay que ver el tema de los términos que no sean teóricos, porque él iba... Estaríamos hablando de preguntas a los padres, no en general. Sí. Sí, ¿qué motivos? ¿Cuáles son las situaciones de, entre comillas, se puede poner inclusive de mala conducta o de conductas que quiere modificar en su niño que más inestabilidad le producen? O en lugar de... Para no usar regulación emocional, que, a ver, pasado al coloquial sería como la descontrolan, pero supone una base de control preexistente. También tiene un sesgo, o sea, pensar que estoy controlado y de repente, ¿ante qué hecho de conducta que considera debe ser modificada en su hija, siente que puede controlar menos la situación? Sí, o por ahí... Me gusta que haya opciones de, por ejemplo, Mac, en lo que estás poniendo, si está más orientado al hijo o a uno mismo. O sea, como, ¿no? Porque, no sé, no me sale ahora la expresión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. No. Porque de esa manera se termina la situación, o para que entienda, digamos, para que, no sé. Claro, si es beneficioso para el niño en teoría o en realidad es para sí mismo. Claro, con otros términos, ¿no? Para que no se vea el sesgo. Pero... Claro, se escucha mucho también el le grito o le pego porque no doy más. Claro. Hasta el no doy más podría ir entre comillas o algo así, o porque no puedo más, o porque no doy más. Sí, porque para no decir estoy desregulada. Claro, en lugar de, sí. Por ejemplo, ¿por qué es lo más efectivo? Yo ahí entiendo como la diferencia. Lo más efectivo desde el punto de vista de quién, digamos, ¿no?
porque la persona, no sé, por ejemplo, esa madre pueden seguir caminando por la calle y llegar a destino, o porque cree que de esa forma le está enseñando cómo comportarse, digamos, ¿no? Yo creo que un poco hay las dos cosas en general, pero hay que ver lo que se va respondiendo. Capaz podemos poner alguna que diga qué tipos de castigos conoce o puede dar ejemplos de castigo, a ver qué conciencia hay, si es un extremo de golpear o si son conscientes de que quizás con cosas tan sutiles también está... Quizás eso que decís, que me parece bueno, lo pondría en generales, cosa de que por más que no tengas un chico, podés contestar. Claro. Pondría, ¿cuáles de las siguientes técnicas cree usted que podrían ser un castigo? Pongo. Y entonces ponemos, por ejemplo, penitencia, tiempo fuera, podemos poner, que total, si no la conocen, no pasa nada. Podemos poner una aclaración entre paréntesis, un golpe, un grito, un insulto. Sumergirlo en agua también puede ir ahí, ¿no? Sumergirlo en agua. Va con G, ¿no? Sumergirlo en agua. Y eso bueno, yo así después. he escuchado pueden que ir lo completando hacen. todos. Que lo El hacen. meterlo debajo del agua. Del agua es algo, parece más un frecuente chiste, que lo pero que uno pensaría. sí, es bastante frecuente. De abrir la ducha con la ropa puesta y largarles agua. Sí. Bueno, ahí queda armado como para que todas, todos puedan seguir trabajando. Díganme si les llegó a todos el mail de colaboración, de edición. A mí me llegó. Me llegó. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Bueno, listo. Ahí entonces todos podemos ir... yo digo todos y somos todas mujeres, igual no puedo. Bueno, espero que nadie lo tome de mala manera. Todas podemos ir editando y incluyendo ahí algunas de las encuestas, de las preguntas de la encuesta, yo me responsabilizo por hacer esa pequeña carta de invitación y por ahí que alguien arme un Google Drive para transformar estas preguntas que armaron las chicas en preguntas a profesionales y bueno, también tomar estas preguntas que armaron las chicas para incorporarlas en la encuesta. Eso lo podemos hacer todos, digamos, todas. Sí. Sí. Cuando revisemos ese material que armaste, vamos pensando las dos cosas. Era muy para padres, me parece. La única manera que se me ocurre ahora pensando en voz alta es para que esas se puedan activar para profesionales, sería desde la perspectiva de si recibió consultas como modalidades prevalentes utilizadas en la crianza. Porque es más, hasta indagaban acerca de autopercepción de si usaron castigo con él en su propia biografía. Sí, pero podríamos preguntar más tipo, bueno, en su práctica, ¿cuáles son las formas más habituales de castigo que usted observa que se utilizan en los hogares o, bueno, sus pacientes, sus consultantes? O sea, y después también desde su opinión, ¿no? Pensando en la opinión calificada en función de o desde su formación y experiencia profesional, cuáles considera que son los métodos más efectivos para aplicar disciplina o para modificar conductas, ¿no? Por ese lado, pensarlas más para profesionales, me parece. Lo que ve en su práctica y cómo juzga esas diferentes formas que ve, ¿no? Sí, me parece que por ahí, que después en algún punto también va a contrastar los resultados que obtuvimos en la indagación a los padres con también ¿Y qué sugiere, qué alternativas propone para aquellos métodos que se utilizan y que no considera que son los más adecuados? Claro, perfecto. Consejos también, una sección de consejos también se pueden hacer. Yo creo que es muy importante aprovechar lo de los especialistas para generar alternativas,
Porque si no es bueno, Totalmente. a ver qué están haciendo mal. Bueno, pero ¿cómo hacen en la crianza efectiva y real para poner límites, para que se presenten las conductas adecuadas y se supriman las inadecuadas? O sea, es algo que todo padre o encargado de niños tiene que poder resolver. Y muchas veces cuando se emplean métodos inadecuados o de castigos porque no se sabe de otra manera. Y hay justamente que intentar al menos que se conozcan y se puedan producir otras maneras. Creo que ese es un aporte de esta práctica. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, dale, vamos por esa entonces. Bueno, dejamos entonces por ahí generado un documento ya compartido que sea Eso estoy haciendo. entrevistas a, buenísimo, que son más rápidas, entrevistas a Esperen que profesionales y vamos sugiriendo todas las preguntas. Bien, buenísimo. Buenísimo, entonces. Eli. Bueno, Eli. Y esperen que uso el Gmail que ya me dieron acá. Está en blanco, armé el documento y puse el nombre nomás. Enviar notificaciones, enviar. Entrevista semiestructurada a profesionales. Bien, ahí les tiene que haber llegado la invitación. Sí, buenísimo, gracias. Listo. Bueno, tenemos una semanita como para ir viendo todo esto y terminar de definirlo entonces el próximo jueves. Para Sí, ya ya el arrancar jueves, administrando las encuestas y las entrevistas. porque a los padres sería concertar, digamos, tener el ok de que lo van a contestar y enviarlo. O sea, no hay después vuelta para profundizar la respuesta. Claro, no. No entendí, perdón. De vuelta. Ahí no Y hay esa Zoom a encuesta, lo que posteriori. contestan es lo que recibimos y se terminó, o sea, es sí, a conseguir lo el sumo se les puede consentimiento. preguntar, digo pensando en la continuidad de este proyecto, ¿no? Si estarían de acuerdo, si les interesaría en otro momento o en el futuro seguir, no sé. Una cosa que se hace a veces, porque a la gente además le gusta hablar y le gusta hacer aclaraciones, es dejar al final un espacio abierto donde la persona pueda contestar, quiere indicarnos algún comentario sobre la encuesta, alguna sugerencia, algo que quiera aclarar, y se deja un espacio un espacio abierto para que la gente, si quiere decir algo, pueda decir. Totalmente, está bueno. Perfecto. Y por ahí eso, si quiere dejar el link, el mail, bueno, igual lo vamos a tener. Si le interesaría seguir en contacto con el proyecto para, bueno, participar de otra encuesta o alguna entrevista. Nada, para que quede ¿no? La posibilidad. Sí, o compartirle después la página o las cosas que se vayan haciendo. Me río porque es lo que hicimos con el proyecto de COVID. Una de las preguntas que les hicimos a los adultos era: ¿está interesado en recibir información, datos, contactos y preguntas acerca de los niños y los adolescentes en época de pandemia? Y entonces la gente ponía sí, y claro, lo único que hicimos fue mandarle preguntas, nunca le mandamos información a las pobres personas. Siempre eran preguntas. Falló la contraparte. Pero claro, una sola vez les mandamos información, pobres. Los demás los bombardeamos preguntas. Pero acá ya sabemos que en esta práctica vamos a generar contenido y vamos a volcar información también. Así que bueno, no les mentiríamos. No es mentira. Bueno, seguimos entonces avanzando en esto y nos vamos chequeando, ¿sí? Bueno, buenísimo entonces. ¿Les parece? Dale. Bien, buenísimo, chicas. Muchas gracias. Ana, entonces, guarda la grabación o Maca, quien esté grabando. No, Maca se guarda automáticamente. Ahora voy a ver qué pasó. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos y estamos hablando.